claro, claro. Yo hay cosas que ya voy viendo que, que ya ahí empieza a haber como una brecha generacional en mi entendimiento, ¿sí? Porque hay cosas que no las he vivido y una cosa es que pueda entender a una persona de 40 años, los que están un poquito más cerca de mí en edad, pero ya de 30 para abajo, de 40 para abajo, es un mundo que ya no conozco por mucho que me esfuerce. Por mucho que me esfuerce, no lo conozco porque no lo he vivido. Entonces, llega el momento que digo, pues no Ya. lo sé. Y con respecto, por ejemplo, al consumismo, ¿piensas sobre ello? ¿Eres una persona consumista? ¿Has trabajado para no serlo? Am, ¿Ve a los jóvenes más consumistas? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que está relacionado también con lo que hemos hablado antes. Ujú. Yo sí, yo sí creo que los jóvenes, entre los que me incluyo y también un problema con el que lucho diariamente, sí somos más consumistas, porque al final cuando a tu generación la publicidad, o decir, la forma de intentar que gastara dinero, que consumiera, que tal, que cual, era en un letrero en la pared de una casa. Ahora es todo el rato. Te llegan emails, te metes en Instagram y te salta. La gente te vende ya no solo la publicidad intrínseca del anuncio, sino la gente te vende lo que ha comprado o cómo va vestido o los restaurantes que come o las necesidades que tiene. Que entonces el joven o el ser humano intrínsecamente tiene más necesidad. Tiene que trabajar versus a las generaciones anteriores, la cual no tiene que trabajar una defensa, por así decirlo, contra ello o cuidarse de eso. Ahora, para no llegar a caer en eso, te tienes que cuidar. Porque al final, bueno, acá has hablado antes de neurociencia, desde la... El neuromarketing sabe muy claro, bien desde el dónde. desconocimiento, pero los sistemas de recompensa del cerebro pues se activan muchísimo más que lo que se activaban. Y además cuando has decidido comprarte esa remera, camiseta, ya tu cerebro lo decidió dos días o 3 días antes. Sí, sí. Pues, ¿qué pienso del consumo? Pues más de una cosa, ¿sí? Porque hay cosas que consumes que son necesarias. Consumes para tu subsistencia, consumes para el aspecto lúdico, consumes en el sentido de estableces un intercambio, que a veces se media a través del dinero. Compro esto y me compro unas horas para jugar en una cancha de pádel con mis amigos. O me compro ropa incluso más allá de la que necesito, porque bueno, porque quiero, me gusta y quiero lucirlo. Yo creo que, y en eso consideremos que el problema viene que es que lo que estás comprando te está incentivando, te está haciendo más pobre todavía, porque al poco tiempo te parecerá que no es suficiente. Entonces, más que censurarlo, yo creo que hay que acompañar a quien lo necesite, porque es un punto de adicción, está socializado, tiene cierto glamour, pero es un tipo de adicción y trae mucho sufrimiento, porque por muy guapos que aparezcamos en las redes o en nuestras reuniones, por dentro hay mucho dolor y hay mucho sufrimiento, y eso te lo produce el consumismo porque sabe muy bien el mercado cómo infundirte necesidad. ¿Sí? Trabaja mucho con tu necesidad. Te crea una necesidad y después, curiosamente, aparece como la solución de tu necesidad. Entonces, yo creo que hay que hacer mucha pedagogía, mucha docencia, seguramente se está haciendo y mucho, pero que hay que acompañar. Y eso es un esfuerzo para los que tenemos la edad que yo tengo. Que en general creo que censuramos, que criticamos sin más. Y en eso hay que ser muy cuidadosos porque a lo mejor podemos ser una voz adulta que tenga cierta presencia en los más jóvenes, pero primero les tienes que entender y mucho por qué están en ese punto. Porque no es una cuestión de voluntad, como para que le reclames, que no consuma, que no haga esto o aquello o lo otro. Yo creo que lo había explicado los dos de la mejor forma posible. Y además va relacionado con otra cosa que lo ha llamado adicción, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo, ¿no? Hay gente que tiene adicción a las compras, como puede ser un fumador, tiene adicción a fumar, ¿no? Pero lo relaciono con otra cosa otra pregunta que te queríamos preguntar, que es el placer y el deseo, ¿no?
realmente yo creo que la adicción al consumo, y ahora te pregunto tu opinión, no, pero es una adicción porque se genera antes una adicción al placer, ¿no? Es decir, eso te genera placer, por eso lo haces tanto. Además, es un placer momentáneo, porque como todas las adicciones, llega un momento en el cual tú te acabas sintiendo mal. Es decir, compras pero te sientes mal, compras pero necesitas comprar para generar ese momento de placer, pero después el pico de caída. Entonces, ¿qué opinión tenéis los budistas sobre el placer y el deseo? La que tienen los budistas no lo sé porque no Son conozco a todos. la que tienes tú. Te diré las que tengo yo. Sí. Y también tiene muchos matices. El placer te trae mucho disfrute. No me vas a discutir que comerse un helado, mira qué inocentes, pero que no tiene, o una pizza crocante no tiene su placer. Luego es muy placentera las relaciones íntimas, las relaciones sexuales, las relaciones afectivas, el placer que te da contemplar la naturaleza. Entonces no hay que vilipendiarlo, maltratarlo. El punto es cómo te relacionas con el placer. Más que hablar sobre el placer es cuál es tu relación con el placer. Y en eso, pues algo que la palabra eudaimonía, que viene también de los griegos, de nuestra cultura griega, creo que lo define muy bien, el placer eudaimónico, versus, por ponerlo en estos términos, del placer hedónico. Entonces, la cosa hedónica, pues tiene un recorrido muy corto y además promueve la insatisfacción. El hedonismo subsiste promoviendo tu insatisfacción. Entonces, siempre será poco. Siempre no fue como fue. Siempre va a haber una vez, la siguiente va a ser mejor. Vuelve a apostar, porque la ruleta esta vez te va a premiar. ¿Sí? Vuelve a comprar esto. Entonces hay una ausencia de identidad allí y de un malestar y de una ausencia de sí mismo, aunque sea muy rápido el razonamiento, pero que cuando no estás para ti, buscas encontrarte en esas cosas que quieres poseer, porque todavía no te has poseído a ti, no has sido poseído en la palabra más cabal y profunda de tu espíritu, de tu alma, de naturaleza búdica, de tu corazón, de como le quieras llamar. Entonces, cuando estás instalado allí, pues fantástico. Tu ropa, tus relaciones personales, la informática, todo aquello que te satisfaga y además te guste es fantástico, pero sabiendo que es circunstancial, que es condicionado y que lo que llegó en algún momento va a cambiar, que a veces cambia para mejor y otras veces cambia para lo que entiendes que hoy que es peor, pero más adelante entiendes que eso que ha sido peor hoy es mejor. Entonces yo creo que fundamentalmente está en cómo te relacionas con ello. Entonces la eudaimonía, que también tiene mucho sentido dentro del budismo, es cómo te encuentras contigo y cómo te encuentras fundamentalmente ante las adversidades, ante las dificultades. Encuentras que hay lealtad hacia ti, de ti mismo, encuentras que hay compañía, te encuentras que puedes confiar en ti, más allá de las circunstancias. Entonces, cuando la respuesta es sí, pues eso es maravilloso, porque puedes disfrutar de todo lo que el placer y el disfrute traiga, pero cuando eso ha cambiado, pues ha cambiado. O si te sacude, te repones más fácilmente, ¿sí? Y en la cepa, porque muchas veces hablamos también de las situaciones complejas y difíciles, pero hay que saber acompañarnos en las épocas de bonanza de la vida también, que hay que ser criterioso, sensato, porque podemos embriagarnos de nosotros mismos y vivir en esa suerte de borrachera reclamando que todo el mundo se comporte como se tiene que comportar para mantener esa felicidad que es inventada. No sé si tiene sentido lo que digo, si me explico. Entonces eso, perdona Pablo, que más allá de hablar sobre el placer es cómo te relacionas con el placer. Entonces, si te relacionas de una forma abierta, dinámica, pues magnífico, magnífico. Es un premio, es un disfrute, el placer es placentero, valga la redundancia. Ahora, cuando no está, ¿qué haces? ¿Cómo te comportas? Y cuando se está marchando, ¿cómo lo estás viviendo?